Muy bien, juegue con nosotros. Y tenemos consigna que tiene que ver con un tema de actualidad y con una señora que siempre nos deja algo, ¿no? Para el debate, Tommy. Sí, Nuria, exactamente. Ahora seguramente vos vas a hablar el tema con Pablo, pero antes te ponemos en la consigna para que te puedas expresar en las redes sociales estas declaraciones que hizo Carrió en el día de ayer. Entre otras cosas, dijo que en época de crisis, y bueno, hay que dejar propina, ¿eh? Para superar la crisis hay que dejar propina. ¿Vamos a escuchar el audio? ¿Querés escucharlo? Mirá, es cortito. Sí, a ver. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001, este esfuerzo solidario. Tremendo, ¿eh? Bueno, ahora seguramente vas a repasar otras, pero bueno, en época de crisis, Nuria, la clase media no tiene que dejar de dar propina para que podamos seguir adelante, ¿eh? Es lo que dice Carrió. Qué bárbaro. ¿Lo charlará con alguien antes de salir a hacer una declaración así? Y no sé, Durán Barba está internado, así que, digamos, no creo que lo pueda charlar con él. Es cierto, es buen dato el que tirás, porque tal vez algunos todavía no están enterados de que este señor está internado para hacerse un estudio y va a estar durante unos días más, ¿no? Le van a poner marcapasos y va a estar haciendo... Igual, vos sabés que tiene pésima relación uno con el otro, pero yo creo que no lo consulta, Nuria, porque si no... No, para mí puede ser que le escuchó y empezó con las alteraciones y lo tuvieron que internar. Claro, puede ser, tal cual. ¿No? Empezó a hiperventilar, que se yo, dijeron internen. ¿Cómo es? Bueno, ahora le vamos a preguntar a Pablo la opinión acerca de las declaraciones de Carrió. Parece que el mundo se soluciona dejando con la propina. No quiso decir eso, que el mundo se soluciona, pero dijo, es una actitud solidaria. Podemos pensar en otras, ¿no? Es una manera de salir de la turbulencia, por eso ellos le dicen turbulencia, ¿no? Digamos. Sí, pero al final la responsabilidad la tiene la gente que no deja propina porque ajusta, entonces deja de dar... Contesten a través de Twitter, a través de Facebook, a la consigna de Tommy del día de hoy. Mientras tanto, vamos a volver a escuchar a Lilita Carrió, pero en este caso hablando sobre la legalización del aborto. Proyecto que hoy empieza a debatirse en las 3 comisiones del Senado y empiezan a ponerse los parámetros acerca de quiénes van a ser los invitados. Hace un ratito te contaba cuántos van a invitar, cuánto tiempo de exposición van a tener. Bueno, Carrió habló sobre este tema anoche también y dijo que a Macri, al presidente de la Nación, le había dicho que el aborto no salía del Congreso. Mirá. Yo lo que venía a defender es al presidente ante mucha gente que, ¿Y cómo crees que ha tomado a mal, que ha creído que el presidente tuvo alguna intención. No. En todo caso, fue cierta inocencia de sectores no abortistas, fíjese. Pero, a ver, entonces el presidente cometió un error cuando abrió este debate. En todo caso, los diputados que pensaron que había que abrirlo. Yo nunca me expliqué, yo estaba en otra cosa. La verdad que yo estoy investigando tanto de narcotráfico, hidrovía, elusiones fiscales, contrabando. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión. La verdad que nunca entendí. Pero sí aclaro que no hubo del presidente, pero lo puedo asegurar, porque yo lo llamé y me dijo, Lilita, a mí me dijeron esto y que se iba a ganar, que decir que iba a ganar el no. Y cuando yo me enteré de la verdad, que fue hace muy poco tiempo, me di cuenta que hubo un error casi de ingenuidad en creer que estos temas se manejan. Yo le dije que le pusieron un penal sin arquero a determinados sectores. Bueno, ahí estaba Lilita Carrió hablando sobre este tema, diciendo que le habían asegurado a Macri que él no iba a ganar. ¿Y qué pasó, Pablo? Mira, las cosas que dice Lilita Carrió, el problema es desde dónde las dice. Ella habla como fiscal de la República, está más allá del bien y del mal, por lo menos así se postula. Y hay cosas que dice que son realmente asombrosas y otras que acierta. Es muy difícil y en otras tiene mucho predicamento.
Pero a su vez ella tiene una posición de socia de la coalición gobernante que la convierte en una voz del oficialismo, en una voz sui generis, pero es una voz del oficialismo. Entonces, si ella habla del aborto y de la posición del aborto, donde sin despojarse de su condición de socia del gobierno, y habla de dejar propina y de todo eso también desde ese lugar, y como mínimo sacude el tablero, como mínimo. Con respecto al tema de la propina, de dejar propina y de las changas, me parece mucho más importante lo de las changas que lo de la propina. Déjame ponerlo en contexto, porque hay gente que por ahí no sabe de dónde sale esto. Sí. Esto sale de algunos especialistas en pobreza, como Daniel Arroyo, que frecuentemente hablan de la importancia de las changas en las clases bajas, en los sectores más vulnerables. Y varios dirigentes de las organizaciones sociales suelen referirse a las changas como un factor de sostenimiento de la economía de la pobreza. Sí. Esto es una realidad y cuando lo dicen ellos nadie se sonroja. Cuando hablan de changas. No están hablando en una economía informal, lo que te están diciendo es cada peso de una changa, ¿qué es? Es un trabajo muy ocasional que consigue alguien para su subsistencia de manera informal, o sea, en la economía absolutamente marginal. Ahí no hay ninguna factura, ni impuesto, ni nada. Es lo que cuando a alguien le permiten, alguien consigue cortar el césped o hacer un arreglito o hacer una cosa así, eso es una changa. Sí. Y eso, según expertos como Daniel Arroyo, tiene mucha importancia en la economía de los sectores vulnerables. ¿Pero a vos te parece que eso es lo que sonrojó de lo que dijo Lilita? A mí me parece que lo de la propina, ella lo mezcló, lo de la changa es algo que es cierto. Ella lo mezcla con la propina y ahí está el problema. Claro, porque la changa, en definitiva, es cierto que digamos, cuando se ajusta, se reduce la posibilidad de bueno, le doy a alguien para que me haga una changa, tengo que arreglar esto que decís vos, cortar el césped, en vez de pedirle a alguien que me lo corte, si no es un jardinero, ¿no? Lo corto yo y un montón de cosas. Eso es cierto, que le sacás la posibilidad a otro de ir, digamos, paleando el momento difícil. Porque la teoría es que cuando viene la malaria, la clase media, lo primero que recorta son las changas desde el punto de vista del que da, no, del que contrata, no del contratado. Pero eso no hace ruido, eso está bien, eso es parte de... Lo recomiendan, pero vos mira tu economía, ahora, si tenés que recortar, analicemos qué es la propina. Sí. La propina se supone que es un pago voluntario que hacen los comensales en los restaurantes, en los bares, al personal gastronómico. Sí. El problema es que como la propina está muy institucionalizada, muchos empresarios gastronómicos calculan el salario, el ingreso de sus empleados... En base a la propina. Contando la propina casi como principal ingreso. Sí. En algunos casos es como principal ingreso. Sí. Cuando si alguien se levanta y no te da nada, la tenés que bancar. Exactamente. Entonces se convierte eso en una consagración de lo informal. Porque esa persona, ese trabajador, depende de la buena voluntad de la persona a la que está atendiendo para regular sus ingresos, ¿no? Sí. Y su patrón le paga un básico para que tenga acceso a la propina. Entonces lo que está diciendo Lilita Carrió es no les larguen la propina a estas personas porque ustedes están ayudando a sostenerlas. Si dejan de darle propina, se les cae su economía. Bueno, igual siendo parte de la coalición de gobierno, la verdad es que decir esto pone la mirada en la persona, en el asalariado, en lugar de ponerla en quienes realmente tienen que dar respuesta frente a este tema. Es inoportuno. Porque para hablar de solidaridad lo hablamos en otro contexto, ¿no? Exactamente, no. ¿Sabes qué? ¿Cuál creo que es el problema del contexto? El problema principal es que el gobierno no está hoy dando respuestas a los sectores vulnerables respecto de qué va a pasar con el ajuste que viene. El gobierno está reconociendo que viene un ajuste, que viene un semestre muy malo. Es la primera vez que hace eso el gobierno. Sí. Este es el gobierno del optimismo, ahora pasó al pesimismo. Sí. O al blanqueo de la realidad. Y te dice, mira, la mano viene mal. Sí. El próximo semestre es malo. Bueno, fenómeno. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Qué vas a hacer para proteger a los sectores más vulnerables? A las pymes, etcétera. Y empezaron tibiamente con las pymes, por ejemplo. Con los sectores más vulnerables hay un lío fenomenal, donde está mezclado el Papa, la Iglesia, las organizaciones sociales, el episcopado, la pastoral social, y donde no aparece una política contundente de protección a esos sectores. En ese contexto, Lilita Carrió salió a hablar de las propinas.